costo de capital. En este caso, la KPM nos da un modelo de valoración de los activos de capital. Es decir, que mediante este elemento nosotros podemos valorar el rendimiento de una empresa. Actualmente es para el rendimiento utilizado de empresas. Puede tener desde diferentes tipos de uso y en algún momento vamos a ver otro. ¿Qué es? Es un modelo usado para valorar el riesgo sistémico o el riesgo de la inversión. ¿Qué significa esto? ¿Qué nosotros vamos a tener con esto? Que nosotros mediante esta tasa, nosotros podemos valorar el riesgo como tal de todo lo que llegaría a ser un sector. Es decir, con este modelo nosotros podemos evaluar el riesgo del sistema financiero, por ejemplo, el riesgo del sistema de empresas industriales, el riesgo de empresas, no sé, petroleras, el riesgo de empresas de cambio, el riesgo de empresas relacionadas a inversión, el riesgo del sistema de seguros o otro tipo de sistemas. Entonces, cuando hablamos sobre riesgo sistémico, hablamos sobre lo que llegaría a ser un conjunto de mercado en el cual nosotros o estos trabajan bajo un solo enfoque. Aquí lo que podemos decir es que este riesgo sistémico está relacionado a una industria. Puede ser la industria como tal industrial, puede ser la industria financiera, puede ser la industria gasífera, petrolera, minera, etc. Todos van a estar bajo este. Entonces, este nos da un modelo de valoración. Es decir, ¿existe riesgo en este lugar o no? Y también nos da un modelo sobre el riesgo de la inversión, es decir, la inversión a la cual nosotros vamos a ingresar, ¿qué tan riesgosa es? Es decir, vamos a comprar una acción, ¿qué tan riesgoso es adquirir esa acción? Vamos a adquirir un tipo de bono, pagaré u otro tipo de documento similar, entonces estos conllevan un riesgo. ¿El riesgo es de qué? Nosotros no recuperemos la inversión. Cuando ustedes realizan una inversión, por ejemplo, en una empresa como el BNB, lo que varios de ustedes esperan es que generen un retorno, ¿verdad? Pero en muchos casos, ¿cuál puede ser nuestro riesgo? Que el BNB se convierta en un segundo banco fácil y que quiebre. Y obviamente, ¿a quiénes tienen que pagar primero? Primero paga al gobierno, después paga a los empleados. Y si después de esos dos alcanza para nosotros, recién nos va a pagar a nosotros. Entonces, nosotros estamos en una parte final. Entonces, es por eso que estas reglas generales. En todo mundo se da la regla de que primero es el Estado, después son el personal y al último son los demás. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que realizar un análisis de valoración del KPM. Ahora, ¿qué más nosotros tenemos que ver? Este modelo evalúa el rendimiento requerido de la inversión versus el riesgo de la inversión. Es decir, nosotros vamos a decir cuánto es lo que requerimos, el rendimiento que nosotros esperamos, versus qué tan riesgoso es esta inversión, cómo nosotros la vamos a valorar y cómo nosotros esperamos que nos rinda. Y también es una regulación que está centrada entre el activo y la tasa libre de riesgo. En este caso, la mayor parte de las tasas libres de riesgos están enfocadas a las letras del Tesoro o a los bonos, en este caso del Banco Central de Bolivia. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre un rendimiento esperado del activo o la relación entre el activo, siempre lo vamos a relacionar con la tasa de retorno del país. En este caso, nuestra tasa de retorno está en función a las letras del Tesoro. Si nosotros vemos en este momento y entramos a lo que es la Bolsa Boliviana de Valores, entramos a la Bolsa de Nueva York o entramos a cualquier tipo de bolsa, nuestros bonos bolivianos se están vendiendo en este momento en diferentes países. Incluso nosotros los compramos, o bueno, en este caso, empresas bolivianas compran los bonos del BCB. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Es la relación entre el retorno del activo y su tasa libre de riesgo, ¿verdad? Hace algunos días en las noticias, por ejemplo, decían que una empresa bancaria llamada JP Morgan
indicaba que la tasa o el riesgo país de Bolivia había rebajado de AA a B. Entonces estaba aumentando el riesgo. Y por lo tanto, las letras del Tesoro y los bonos ya no iban a tener un rendimiento tan certero como lo que era antes. Y eso se sigue manejando y es lo que se sigue haciendo. Si ustedes ven en este momento las noticias, por el tema de que nosotros no tenemos divisas, que para los que no entiendan qué son las divisas, son los dólares, es decir, si no hay divisas no hay dólares, entonces nuestro retorno es nulo y tenemos mayor riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos mayor riesgo? Porque ¿qué es lo que hace nuestro país al momento de generar cierto tipo de transacciones? Y vamos a ponerlo en un ejemplo muy claro y muy fácil. Ustedes en este momento, tal vez alguno de ustedes ha participado de esa guerra llamada la del gas, y ¿qué es lo que tiene que hacer el país? Aquí vamos a tener a nuestro país Bolivia. Bolivia, ¿qué va a realizar? Va a comprar gas, ¿verdad? Porque al final lo compramos. A pesar de que estén aquí las reservas de gas, nosotros le exportamos y la volvemos a comprar, pero ya al final, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos gas y gasolina, que es la principal. Entonces, porque el gas ya poco a poco está reduciendo y más lo estamos industrializando. Compramos gasolina, vamos a comprar gasolina. Ahora, la gasolina que nosotros le vamos a comprar, por ejemplo, a Argentina o a Brasil, ellos nos van a aceptar el boliviano, ¿no? Si ustedes fueran chinos, ¿aceptarían el boliviano? No. Si ustedes fueran japoneses o fueran árabes, ¿aceptarían bolivianos? No. Entonces ellos, lo que necesitan para comprar todo esto, necesitan dólares, porque es la moneda internacional. Quieran o no quieran, chillen o no chillen, imperialismo o no imperialismo, el mercado ya ha decidido que esa es la moneda que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Nosotros, como Bolivia, decimos necesitamos dólares. Hay una forma de conseguir dólares como lo hacen las empresas acá. Nosotros necesitamos apalancar la economía. ¿Cómo apalancamos la economía? Nosotros vamos a emitir letras del Tesoro o bonos del Banco Central de Bolivia y estos bonos los vamos a emitir, por ejemplo, por $1.000. ¿Cuál es el objetivo? Es lo mismo que hemos avanzado más antes, pero esto ya en país. El Banco Central de Bolivia emite sus bonos y es decir que va a ofertar bonos. ¿Quiénes van a comprar estos bonos? Compran los privados, que pueden ser cualquier empresa, bancos, industrias, incluso la Universidad Salesiana las puede comprar, privados, pero también las pueden comprar ¿quiénes? Los públicos. ¿Quiénes son los públicos? Estados como tal, ¿no ve? Y en este caso, ¿quién puede ser el estado que nos puede dar más dólares? El que produce los dólares, ¿no ve? Entonces, Estados Unidos, el Estado de Estados Unidos, mediante su Banco Central, ellos nos van a pedir los bonos. Entonces, ellos reciben los bonos y nos dan dinero. Pero como hemos visto en los pagarés, estos bonos vienen con una tasa de interés. Entonces, una vez que emitimos los bonos, ingresan los dólares y nosotros con los dólares, ¿qué hacemos? Compramos la gasolina. Entonces ya se está generando aquí un círculo donde nosotros compramos la gasolina, hemos obtenido dólares, ya tenemos dólares y se va saliendo. Entonces, de esa manera funciona este tipo de elementos. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Y el ejemplo claro está en Bolivia. Ahora sí está, nosotros somos el ejemplo ahora. Antes era Argentina o Venezuela. Pero ahora, ¿qué pasa? Si en Bolivia no existen dólares, ¿cómo piensan pagar los bonos y las letras con las cuales nos hemos endeudado? Con yuanes, si es que se puede, ¿no? ¿Por qué? De nuevo, queremos pagar los bonos que hemos vendido o que nosotros hemos otorgado. Estos bonos ellos nos
querer en dólares, en bolivianos o los van a querer en yuanes? En dólares. Ahora, pregúntenle a los árabes, ¿quieren yuanes? Les pregunté. ¿Quieren yuanes? Si no más antes yo hubiera utilizado el yuan, ¿no? A los portugueses o a los europeos, ¿quieren yuanes? No, ellos quieren que utilicemos el euro y el dólar. Con esos dos ellos están felices. El yuan para ellos no sirve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros necesitamos dólares. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que nosotros poco a poco estamos mostrando, no solamente de forma interna, sino estamos mostrando de forma externa, que el riesgo o la tasa libre de riesgo poco a poco está aumentando. Eso significa que nuestro riesgo es mayor. ¿Qué significa esto? Ahora que dicen no hay dólares, ustedes se quejan, no salen a la calle y dicen no hay dólares, la María Galindo va y dice que no hay dólares, hasta el Claudio va y grita que no hay dólares, y de paso en redes o en televisoras internacionales. Imagínense que son ustedes ahora inversores de cualquier nacionalidad, pónganse la nacionalidad que quieran, rusos por ejemplo, y los rusos van a decir yo tengo que comprar bonos, tengo los bonos de diferentes países, México, Perú y Bolivia, ¿cuál voy a preferir? Todos menos Bolivia en este momento, ¿no? Entonces nosotros decimos que aparte de la tasa de libre de riesgo tenemos un riesgo país agregado. ¿Por qué? Ya nadie nos quiere dar dólares. Como no tenemos dólares, no producimos dólares, entonces no podemos hacer ese ciclo. Ese ciclo también era alimentado con lo que llegaría a ser las importaciones y exportaciones. Entonces, cuando no se genera eso, la tasa libre de riesgo va a variar. La tasa libre de riesgo está en función de cada país y eso lo pueden ver en cualquier bolsa. La que tiene este tipo de elementos es la bolsa americana, que cada día está publicando la tasa libre de riesgo de cada uno de los países, sobre todo de Latinoamérica. Porque con ellos puede jugar, ¿no? Entonces, con ellos está enfocado. ¿Para qué más se utiliza la KPM? Se utiliza para el sistema financiero. Es decir, todos los bancos, no solamente en Bolivia, lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque este modelo ingresa también a lo que llegaría a ser la norma internacional de información financiera 9, que es la valoración de instrumentos financieros, donde nosotros hacemos la valoración del riesgo de cartera. Entonces, ¿qué significa esto? Utilizamos el modelo de la KPM para valorar si una cartera puede tener pérdida o no. Y bajo esta tasa de libre de riesgos, también nosotros tenemos indicadores si alguien puede pagar sus deudas o no. Por ejemplo, de nuevo, vamos a volver a nuestro caso. Hay una señora que está en el Justus. Ellos están realizando sus ventas teóricamente normales. ¿Qué se están quejando hoy en día? ¿Pueden comprar mercadería? No, ¿por qué? Los otros les piden dólares para venderles su mercadería. ¿Qué significa eso? Si no compra dólares, si no genera dólares, si no realiza sus ventas, ¿qué significa para el banco eso? Que tiene menor probabilidad de realizar sus pagos de préstamos. Internacionalmente utilizan este modelo para valorar esos activos financieros, en este caso la cartera. Y este modelo es incluido en la NIF 9 y la NIF 9 los reconoce. Es decir, que si ustedes en algún momento ingresan a valorar la cartera bajo NIF 9, entonces necesariamente tenemos que conocer este modelo como tal. ¿Qué más nos dice sobre este modelo? ¿Qué más nosotros podemos obtener sobre el modelo? El riesgo de mercado se compone de estos dos. Y tenemos la fórmula que es ER por RF por beta y esto multiplicado por ERM y RF. ¿Qué es en este caso? Esta es la expectativa requerida de retorno de capital. Es decir, que bajo esta expectativa debe estar. Mientras menor sea la expectativa, podemos decir que es malo.
Mientras mayor sea la expectativa, vamos a decir que la inversión o el país está correctamente establecido. ¿Por qué? Porque nos dice que mientras más alto sea esta tasa, más va a ser el retorno o tenemos mayor probabilidad de que genere esta inversión o este país un retorno. Y por otro lado tenemos la tasa libre de riesgo, que esta tasa libre de riesgo nosotros la vamos a enfocar de acuerdo a las tasas del tesoro y los bonos. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que vamos a utilizar de referencia, o por qué se utiliza de referencia la tasa libre de riesgo con los bonos del tesoro? Y eso nosotros lo podemos ver en Venezuela. ¿Qué ha pasado en Venezuela? En Venezuela ellos vendían los bonos a una tasa del 2%. ¿Es mucho o es poco? 2%. Los DPFs en Bolivia, ¿cuánto te dan? 3%, 4%, 5%. ¿Esta tasa es poco o es alta? Es baja, no tiene casi rendimiento. Pero ¿por qué era bien comprar este tipo de bonos? Porque teníamos un retorno asegurado. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela después de unos años? No tiene dinero, han visto las noticias, no tenían higiénico y ellos han empezado a vender sus bonos, pero han dicho, como no me van a dar ahora dólares porque estoy en crisis, la única manera que puedo hacer que me llegue el dinero es ofreciéndoles pagarles más, ¿no ve? Es lo mismo que dicen ustedes cuando están con alguien, préstame dinero. Si saben que les van a pagar, les prestan sin intereses, ¿no ve? Sin embargo, si tienen dudas de esta persona, ¿qué les dice esta persona? Te voy a pagar más, te voy a pagar 10 bolivianos más, 20, 100 bolivianos más, etcétera, ¿no ve? ¿Qué significa esto? Están subiendo su interés. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Les van a dar mayores retornos de dinero. Y este ha subido en su momento al 5%. Estaba casi alrededor de los bancos. Después ha vuelto a pasar otro tiempo y Venezuela, justo la temporada que ustedes lo han visto, el Maduro con sus lingotes de oro queriéndolo cambiar por plata, en esa temporada ellos han vendido sus bonos al 15%. Prácticamente era mejor sacar un préstamo bancario. Y después lo han ido subiendo a un 25%. Que cuando ya muchos ya no querían comprarle los bonos y es donde entraron en su peor crisis. El Fondo Monetario Internacional, por lo general, presta a un 3% hasta un 8%, dependiendo del país. Si tienen buenos términos, si se puede decir, con los de Estados Unidos, la tasa es menor. Si tienen una mala relación, la tasa llega a ser mayor. Y en el caso de Venezuela, el Fondo Monetario dice, este país está en quiebra, mejor no hay que prestar. O si le prestamos, nos tiene que prometer partes de las concesiones que tiene, ¿eh? Y es ahí donde entran los países y vienen como aquí en Bolivia a tener concesión minera, concesión de tal y concesión de tal, ¿no? Entonces, bajo esos parámetros ellos realizan todo eso. ¿Qué significa esto? Mientras el país va a ser más riesgoso, sus bonos para conseguir dinero van a ser más altos. Y como son más altos, la tasa de riesgo va a subir. Por eso es una referencia las letras del tesoro y los bonos de los bancos centrales. Si ustedes hacen una comparativa, vean cuánto es la tasa de letras del tesoro de cada uno de los países de Latinoamérica y ahí van a ver cuál es la tasa de riesgos. Mientras mejores rendimientos les ofrezcan, ¿qué significa eso? Es más riesgoso. Mientras más rendimiento y jugoso sea el ingreso, siempre genera más riesgo, ¿verdad? Es por eso. Y es por eso que decimos que generar dinero con droga es bastante atractivo, ¿verdad? Pero si nos pescan, también tiene bastantes riesgos. A menos que seamos morales. Ahí es lo que es. Entonces, esa es la tasa libre de riesgo. ¿Qué es la tasa beta? La tasa beta es la sensibilidad de los activos.
Por lo general, esta tasa beta nunca nosotros la vamos a calcular, o no, por lo menos nosotros como tal. Esta tasa beta siempre la vamos a conseguir sobre las variaciones en el mercado de diferentes economistas. Esta tasa beta siempre va a estar publicada en las tablas de las bolsas bolivianas de valores. Entonces, este es prácticamente un importe que no lo calculamos y solo nos lo van a poder entregar. Y por último tenemos el ERM, que significa la expectativa del retorno de mercado, es decir, cuánto nosotros esperamos que nos rinda esta tasa. Por lo general es por lo que hemos pagado. Si nosotros damos dinero en DPF, sería la tasa de interés del depósito a plazo fijo. Acá tengo un ejemplo de cómo nosotros calculamos el KPM. Tenemos una inversión de $200. Esa inversión nos da un dividendo anual del 3%. Puede ser la tasa de interés. Y tenemos una beta que es del 1.3, que es el cálculo de la variación del mercado, es decir, cuánto es cambiante el mercado. Lo ideal es que sea similar a 1. Sin embargo, todos los países siempre están alrededor de 3, 4, 5 y algunos llegan hasta el 8. La tasa libre de riesgo país son las tasas del Estado que están en este caso alrededor del 3%. Y la expectativa del valor de mercado, es decir, los ingresos que yo espero obtener, van a estar alrededor del 8%. Y lo que hacemos es realizar solamente los reemplazos. Entonces, en este caso, la tasa libre de riesgo, vamos a decir que la tasa libre de riesgo país es el 3%. Aquí está, la tasa libre de riesgo país, 3%. Nuestro beta es 1.3. La expectativa del valor de mercado es el 8%. Y nuestra tasa que nosotros esperamos que nos rinda, que son los dividendos, es 3%. Y por lo tanto nosotros realizamos este cálculo. ¿Cuánto sería hasta aquí? Sería 3% más 1.3 por 5%. ¿Cuánto me dijiste? 0,095. Igual a 0,095. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. ¿Cuánto nos da? 9.5%. Ese es el KPM. ¿Qué significa esto? Mientras esté arriba del 6%, 7%, podemos decir que tiene un rendimiento estable. Si está por debajo de ese, entonces, mientras más alcance el 0%, significa que el rendimiento va a ser menor. De esa manera nosotros podemos hacer la lectura. Entonces, este se utiliza mayormente para ese tipo de valoraciones. En algún caso, si es que lo utilizan, solo lo van a poder utilizar en la aplicación práctica de la NIF 9. Con otro tipo de elementos, es muy probable que no se puedan analizar o gestionar. Y ese sería. Este se utilizaría junto con la WAC en cierto tipo de casos. Eso es. Ya no habría otra tasa que tengamos que aprender. ¿Ok? Esta es la última que aprendemos. Ahora todo ya es de paso. ¿Alguna duda o pregunta?